Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al día número uno de este challenge sobre Cloud Code. Y la verdad es que es para mí todo un gusto poder presentarles estas herramientas, darles toda una introducción, porque genuinamente creo que es una de las herramientas que me ha generado como mayores cambios para entender lo que es la inteligencia artificial y creo que es una puerta de entrada muy buena hacia lo que es el mundo de los agentes. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Frida Ru, soy especialista en inteligencia artificial y les voy a estar acompañando a lo largo de estos 5 días. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Va a ser una sesión un poco corta, va a ser una sesión teórica, una sesión tranqui para que empecemos a conocernos, empecemos a ver de qué va, para que también poco a poquito le vayamos agarrando la onda a Claude. Y durante esta sesión lo que vamos a ver son principalmente estas cosas. Número uno, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Dos, específicamente, ¿qué es Cloud Code? Tres, ¿de qué va esto del Internet agéntico, de lo cual de repente se nos ha empezado a hablar? Y creo que cada vez vamos a empezar a escuchar hablar muchísimo más. Y por último, vamos a ver la instalación de Cloud Code. ¿Cómo es que vamos a trabajar? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué tipo de cosas deberíamos de tener cuidado de sí tocar, no tocar, por qué tocar, etc, etc? Entonces, bueno, pues primero que nada quiero empezar platicándoles sobre cómo hemos ido cambiando la manera en la que interactuamos con los modelos de inteligencia artificial. Porque sucede que al principio cuando empezábamos a trabajar sobre em, ChatGPT, Perplexity, Copilot, incluso hasta los que ya estaban trabajando con Claude, pues deben de saber que como funcionaba normalmente es que nosotros hacíamos una pregunta y la inteligencia artificial nos daba de vuelta un texto. Por ejemplo, yo le pedía hacer un resumen, le pedía que, no sé, redactara un correo, pedir a lo mejor de repente que tuviera alguna idea creativa, un brainstorming sobre algún tema, dábamos explicaciones de, oye, necesito que me digas cómo entender este otro tema, ¿no? Explícamelo otra vez, de, o ahora no sé, haz una analogía con este otro tema. Ahora, si bien todo este tema de la inteligencia artificial generativa de texto ha venido siendo bien interesante en los últimos años, se ha vuelto un poco deficiente e incluso insuficiente. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, porque justamente queda muy limitado. Pasa que de repente cada prompt se maneja de manera independiente. De repente ya tenemos 4 o 5 ventanas de chats con diferentes instrucciones y que por ahí como que las vamos estructurando y las vamos mandando a un sistema o a otro. Y lo que termina siendo es que la inteligencia artificial nos responde, pero quienes actuamos realmente somos nosotros. Pero quienes actuamos realmente somos nosotros. Entonces, aquí es justamente donde entra el tema. Entonces, justamente aquí es donde entra el tema de lo que son los agentes. Los agentes, entonces aquí es donde entra justamente el tema de los agentes, ¿vale? ¿A qué nos referimos con los agentes? Bueno, simplemente son sistemas que ahora pueden actuar. Empieza a cambiar la perspectiva donde nosotros le dábamos una pregunta, nos respondía, a que ahora nosotros lo vamos a definir como un objetivo. Es decir, es darle qué es lo que queremos hacer o para qué le estamos pidiendo esta información, ¿no? Por ejemplo, en algún momento tú le decías, Redáctame un correo para decirle a mi jefe este". Aquí en lugar de redáctame un correo, empieza a ser, oye, quiero mandarle un correo a mi jefe con el propósito de enviarle la información del reporte que se encuentra en la presentación tal, ¿no? Aquí ya empieza a ser un contexto muchísimo más amplio. Ya una persona establece una meta que es enviar un archivo adjunto de este contenido a esta dirección. Ese contenido se va a enviar vía mail. Entonces, lo que empieza a ocurrir con la inteligencia artificial es que lo que hace es desarrolla diferentes pasos. Aquí tenemos la intervención humana, ¿no? Donde tú defines el objetivo. Luego, lo que hace la inteligencia artificial agéntica es no solamente se queda con darte la información en texto, sino que empieza a analizar el contexto de, ok,
me lo está pidiendo para mandarlo por correo. Ok, ¿qué necesitaría tener para poder mandar un correo? Me está diciendo que es una presentación con archivos adjuntos. Ah, ok, ¿dónde tengo que encontrar los archivos adjuntos? Y entonces empieza a analizar todo este contexto para que de esa manera empiece a proponer un plan. La inteligencia artificial hace toda una estrategia de paso uno, paso 2, paso 3, necesito para el paso uno este archivo o necesito investigar esto otro o necesito validar esto otro. Y entonces empieza a proponer ese plan. Después lo que vamos a tener es que la inteligencia artificial empieza a gestionar todas las herramientas que va a necesitar para elaborar eh, esas tareas o para llevar a cabo esas acciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el uso de herramientas, aplicaciones o incluso la inteligencia artificial conectándose con otras aplicaciones mediante APIs. No se preocupen si todavía no entienden qué es una API, lo vamos a ver más adelante un poquito más a detalle, pero quédense con esta idea, es simplemente la capacidad de una aplicación de conectarse con otra o de que nuestro agente de inteligencia artificial se conecte con algo. ¿Ok? Y pueda extraer información, pueda extraer recursos o pueda extraer algo, ¿ok? Eso es básicamente una API. Y luego lo que hace la inteligencia artificial es, ok, ya te di una primera interacción, ya me conecté, ya extraje, ya acomodé la información y ahora te voy a entregar un resultado, ¿no? O voy a ejecutar una acción. Entonces, a este sistema le llamamos un sistema agéntico, donde una persona empieza con la definición de un objetivo y terminamos con un resultado o una salida de la inteligencia artificial. Entonces, empezamos a cambiar nuestro rol como humanos, donde antes éramos como una especie de investigadores ish, y nos empezamos a convertir más en unos directores de un proceso, donde ya tenemos un poco más que empezar a ver de dónde vino la información, está bien la información, está bien el resultado y aprobar las operaciones que se realicen, ¿no? Entonces, ya empieza a ser más un proceso de aprobación y revisión que un proceso de investigación para después hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver la inteligencia artificial de una manera diferente. Ahora, ¿qué es un agente? Bueno, como ya les decía, el agente viene de la mano con este sistema agéntico y el agente es un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es recibe la meta que el usuario le dio, analiza la información disponible, toda la información, puede ser que ya desde sus memorias traiga algo, puede ser que necesite información de otro contexto, de otra web, y entonces analiza ese contexto, usa capacidades externas, como por ejemplo leer archivos, ejecutar comandos, navegar sistemas, navegar, por ejemplo, Chrome, un sitio web, y entonces decide qué pasos llevar a cabo para poder realizar ese objetivo, ¿no? Entonces, básicamente, el agente es la suma de todo esto, de es el modelo más el contexto más las herramientas más el objetivo, ¿ok? Entonces, cuando sumamos todo eso, generamos un agente que puede navegar un sistema agéntico. Oye, pero ¿cómo? O sea, entonces no es lo mismo. No. Un sistema agéntico puede tener más de un agente. Ah, eso no se lo esperaban. Pero cada agente tiene un objetivo, un contexto, una herramienta y una decisión. Entonces van a ver que igual van a ver como sistemas complejos o sistemas más sofisticados, que es un sistema grande donde queremos cumplir una tarea y podemos tener muchos agentes donde cada agente cumpla un objetivo diferente. Ahorita no me voy a meter tanto a revolverlos con todos estos temas. Simplemente quiero que entiendan que tenemos justamente esta parte de sistemas y esta parte de agentes y que los sistemas agénticos requieren de la acción que va a llevar a cabo un agente, ¿vale? Entonces, nada más como contexto. Ahora, ¿por qué no es solamente un chatbot? Bueno, para empezar, los chatbots solamente se quedan en un texto según un prompt. No tiene memoria, no tiene continuidad entre sesiones, depende solamente de lo que el usuario escribe y pues solamente está dentro de una conversación. No tiene una capacidad operativa. Por otro lado, por otro lado, la gente de inteligencia artificial, ahí lo que va a hacer es, de manera autónoma, va a analizar la información, va a planear, es decir, si quiero llegar ahí, tengo que hacer A, B, C, D, E, bla, bla, bla.
necesito esta herramienta para poder interactuar, por ejemplo, lo que yo les decía de hacer un mail con archivos adjuntos, bueno, pues voy a requerir a lo mejor de un servicio de mailing como Gmail, como Outlook, y va a requerir también de ciertos permisos para ejecutar esas acciones, ¿no? Ahí nosotros le tenemos que delegar un poquito de agencia, un poquito de permiso para que pueda accionar cosas. Ahora, lo siguiente que tenemos que considerar es que esto se viene dando gracias a los cambios que ha venido surgiendo la web. Primero teníamos la web 1.0. La web 1.0 era básicamente donde nosotros teníamos un sitio web donde le dábamos clic y teníamos la información, ¿no? O sea, como los blogs estáticos que antes tenían solamente las grandes compañías. Entonces, ellos posteaban y nosotros solamente leíamos. Era como tipo, iba a decirles Wikipedias, pero al menos con Wikipedia nosotros podemos mandarle como ajustes, pero entonces por ahí quizás no Wikipedias, pero páginas estáticas, ¿no? O sea, páginas donde tú no podías contribuir. Luego viene la web 2.0, donde ya empieza a entrar la dinámica social, los servicios, las nubes. Entonces ya puedes subir fotos, ya puedes intercambiar cosas, archivos, mensajes, y entonces se vuelve un poco más interactivo. Después viene la web 3, donde la web 3 es una promesa que se podría decir que todavía no se ha cumplido, porque en la web 3 estamos hablando de descentralización, donde imagínate que tú de repente te enojas con Elon Musk y entonces dices como, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que Elon Musk tenga mis datos de Twitter, me voy, me llevo ahora a, no sé si se acuerdan de Mastodon, ¿no? Que era como eh, un tipo Twitter, pero open source. Entonces dicen, me voy a Mastodon y me llevo mis tweets y me llevo mi perfil. Bueno, eso hoy en día es posible en Web3, pero la realidad es que no hay muchos que verdaderamente lo estén aplicando. Entonces, por eso digo que es como una promesa. Y luego viene la web 4.0, que empezó a gestarse hacia finales del año pasado y es donde ya teníamos arquitecturas agénticas, estos agentes inteligentes, autónomos, colaborativos, que entraban y navegaban la web. Ahora, hay una, digamos, una forma de generarlos que es bastante diferente a como lo teníamos nosotros entendido. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo nosotros tenemos cómo se ve la red que ha sido creada para seres humanos. En esa red que ha sido creada para seres humanos tenemos botones, tenemos imágenes, tenemos colores, logos, etc, etc. ¿Por qué? Porque busca que sea atractiva. Incluso tiene hasta videos que nosotros vemos y que por ahí reproducimos. La red que está generada para agentes no es de esa manera. Empieza a ser más como un texto plano, es como la imagen que está del lado derecho, un texto plano donde solamente viene la información que tu agente va a leer y que entonces va a poder saber de qué se trata. No necesita imágenes porque realmente es como la información puntual. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Qué vendes? Es básicamente la información que después los buscadores que se conectan con ChatGPT o los navegadores que se conectan con ChatGPT, Perplexity, todos ellos, pueden hacer retrieval de esa información, es decir, me la pueden regresar, me la pueden traer de regreso, ¿no? Entonces, esa información está más que nada generada en un texto plano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que empieza a hacer la web 4.0, donde tú le dices a tu agente, oye, ve y búscame estos datos, va, se conecta con las páginas, no necesita tener esos botones y entonces me trae de vuelta resultados, ¿vale? Ahora, ¿qué más está pasando? Bueno, empezamos a ver que el futuro de estos sistemas es autónomo porque ahora lo que pueden hacer los sistemas de inteligencia artificial, los large language models, como un ChatGPT, ya les decía hoy, un Claude, perdonen que diga tanto ChatGPT, pero yo sé que es como el estándar o la referencia mental que tenemos de los modelos de lenguaje, pero cada vez que digo eso, en realidad me refiero a un LLM, ¿no? Entonces, estos LLM son capaces de procesar documentos, de poder tomar decisiones inteligentes basados en las plataformas, de estar leyendo y entonces decir, como, ¿sabes qué? Me conviene hacer esto, me conviene hacer esto otro, se conectan con plataformas de inteligencia artificial. Y bueno, en realidad todo esto, lo que ocurre por detrás es que tenemos bots, tenemos APIs, tenemos por ahí a lo mejor incluso hasta humanos que están haciendo acciones. De hecho, por ahí hubo una noticia que se volvió muy viral de repente
podemos rentar humanos, que es básicamente como si contrataras a un rapitendero, las personas que trabajan en Rappi y te hacen servicios a domicilio, como te traen efectivo o van y te compran algo. Bueno, parte de eso también entran como aquí los human tasks y tenemos microservicios. Todo esto es gestionado por un grupo de agentes que ahora ya no necesitan tener muchas aplicaciones y ya no tenemos que estar saltando entre un programa y otro, sino hay todo un proceso orquestado de agentes que están ejecutando esto, ¿vale? ¿Y cómo sabemos que eso en realidad sí está sucediendo? Bueno, recientemente, hace un poquito más de un mes, el 13 de febrero, tuvimos también la noticia en TechCrunch que Airbnb estaba empezando a incursionar en el tema de inteligencia artificial, específicamente en el tema de que los agentes pudieran descubrir nuevos alojamientos a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no es solamente Airbnb, también empezamos a ver que Stripe ya está permitiendo que tu agente pague a través de Coinbase. Hay un protocolo especial de agentes para que se conecten y puedan realizar acciones. Por ejemplo, tú le puedes decir como, oye, quiero unos zapatos rojos, unos tenis Nike de tal. Ninguna de estas marcas me patrocina, solo por si acaso, ¿no? Entonces tú le pides que eh, vaya, busque esos tenis y entonces tú después le puedes decir como, perfecto, cómpralos y que lleguen a este domicilio. Entonces a la gente hacer toda la búsqueda, comparación de precios y entonces después tomar la decisión de, reservo o, compro o, ya le mando a mi dueño esta cotización, ¿no? Entonces están empezando a ver actores bien interesantes que están invirtiendo mucho dinero en entender cómo funcionan estas dinámicas de agentes y es por eso que personalmente yo creo que por ahí viene muy fuerte el tema de hacia dónde se va a mover la inteligencia artificial. Ya no son solamente sistemas que entienden a los seres humanos, sino que ahora también actúan como seres humanos en la web. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de Cloud Code, porque Cloud Code es básicamente un agente que vive en nuestra computadora, entiende el contexto de las aplicaciones que tenemos, entiende el contexto de los archivos, los Words, las PPTs, las imágenes, puede analizar incluso código, estructuras de carpetas, etc., etc. Entiende todo eso, es capaz de modificarlos. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando desde algo que se le llama la terminal. La terminal es la manera en la que la computadora se conecta al cerebro, al procesador, o tú te conectas a ese cerebro y entonces le puedes dar indicaciones para que ejecute acciones. Entonces, por eso es que puede editar archivos, puede crearlos, puede moverlos, puede empezar a hacer diferentes actividades y por lo tanto ejecutar tareas. Es como si de repente otra vez, pensemos en un ChatGPT. ChatGPT se sale de la máquina y entonces ahora tiene, o de esa interfaz, más que de la máquina, se sale de esa interfaz que la encontrabas en www.chatgpt.com, se sale de ahí, viene y se sienta en tu computadora y entonces puede hacer, oye, quiero abrir esta carpeta, quiero enviar esto, quiero abrir este navegador. Entonces, todo eso es lo que va a ser capaz de hacer tu agente, ¿no? Entonces, Cloud Code principalmente está enfocado a tareas de código, pero no porque se enfoque a tareas de código significa que solo sea para programadores. ¿Y eso por qué? Porque básicamente lo que va a hacer Cloud Code es primero todo este mismo de proceso agéntico de recibir la tarea, buscar contexto, hacer un plan, utilizar herramientas y evaluar, pero esto lo hace a la luz de poder llevar a cabo acciones. ¿Por qué? Porque si tú quieres que haga un proceso de manera repetitiva, lo que va a hacer Cloud Decode es va a programar un sistema que lleve a cabo esa acción, que eso que tú le estás pidiendo, que eso que investigó cuando definiste la tarea, pueda accionarse. Por eso es que es importante que sea bueno haciendo tareas de código, no porque tú seas un programador, sino porque para ejecutar esas tareas necesitas pedírselo en lenguaje de programación a tu computadora. O sea, cada vez que nosotros damos un clic y abrimos una carpeta, lo que sucede en realidad es que se está ejecutando un código. Y entonces la computadora tiene que saber cuál es ese código. Cloud Code tiene que saber cuál es ese código para que cuando tú le digas, oye, ábreme esa carpeta, oye, renómbrame este archivo, oye, edita esto, a través del código de programación lo haga. Recibe las instrucciones en lenguaje natural, va, programa
digamos, ese script o ese código, script y código es ish lo mismo, o sea, más o menos lo mismo. Entonces, programa eso y lo ejecuta. Ahora, sin estas herramientas, la inteligencia artificial solita no podría leer los archivos, no podría ejecutar comandos, no podría navegar los proyectos, navegar sitios web o interactuar con servicios externos. O sea, si tú hoy le pides a ChatGPT, oye, ChatGPT, necesito que, no sé, hoy se puede conectar ya a través de ciertos servicios y puede leer tu correo, pero no puede mandar correos. ChatGPT hoy no puede entrar a tu computadora y arreglarte todas tus carpetas de descargas. No puede leer todo tu Excel y mandarle un mail a cada persona. Eso sí lo puede hacer Cloud Code. Entonces, ahí es donde Cloud Code entra como una capa que conecta lo que hace un modelo de lenguaje como ChatGPT o como en este caso van a ser todos los modelos de Claude y los archivos que están en tu computadora. O sea, es esa capa de conexión que puede hacer que se ejecuten acciones, ¿vale? Ahora, ¿por qué? Regresando a este tema de la gente que es muy bueno para hacer tareas de código, cómo funciona realmente y como esto también es bien importante que lo sepamos, porque tú le das una instrucción, por ejemplo, oye, quiero escribir un archivo. Lo que vas a hacer es tú mediante el lenguaje natural le preguntas a tu asistente de código, a tu Cloud Code. Le preguntas, oye, ¿cuál es el código para escribir este archivo? Entonces, el asistente de código va y le pregunta a su modelo de lenguaje, que en este caso el modelo de lenguaje es Claude, o podría ser, por ejemplo, también su equivalente es Codex en ChatGPT. No nos vamos a meter con Codex ahorita, pero ajá, le pregunta al modelo de lenguaje, oye, modelo de lenguaje, ¿cuál es la función para escribir en este archivo? Entonces, lo que hace es, te dice, la función es read file, dos puntos, main.go. Y entonces dice, ok, entonces el modelo de lenguaje le dice a la agente de código, oye, esta es la función, la ejecutas y ahora sí, ya le puedes decir a la persona qué es lo que está escrito en ese archivo. Entonces, básicamente es como esta capa intermedia entre tú y las diferentes aplicaciones donde el agente le pregunta al modelo de lenguaje, oye, modelo de lenguaje, ¿qué comando necesito ejecutar para que se lleve a cabo esa tarea? El modelo de lenguaje le responde y tu agente o tu asistente de código lo ejecuta casi siempre de manera local, es decir, casi siempre lo ejecuta directo desde tu computadora, no tiene que ejecutarlo desde una nube, sino en tu computadora es que se realizan las acciones, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ese es como de algunas cosas que se van volviendo interesantes. La diferencia, ahora sí, entre el Internet tradicional es que las personas activamente estaban navegando el Internet, entraban a las páginas web y ahora realmente las personas no navegamos esas páginas web. Hoy nosotros le pedimos a las inteligencias artificiales que lo naveguen. Tan es así que yo te pregunto, oye, ¿cuándo fue la última vez que googleaste algo? ¿O qué hiciste? ¿Fuiste, se lo pediste a ChatGPT o fuiste y se lo pediste a Claude o a Perplexity o incluso al mismo Google? Puede que ya ni siquiera hayas entrado a la página realmente, si no hayas leído simplemente el resumen que te da la inteligencia artificial hasta arriba. Entonces, otra vez, pasamos de ser los ejecutores a los directores estratégicos. Nos ascendieron de nivel. Entonces, bueno, otra vez, ¿qué tendríamos que hacer diferente si sabemos que así es como se va a estar manejando la inteligencia artificial? Bueno, pues en lugar de hacer preguntas, damos indicaciones, damos direcciones, damos arquitectura, empezamos a hablar, en lugar de hablar en preguntas, hablamos en verbos y decirle como, oye, investiga esto y resume esto. Oye, el objetivo es lograr esto otro. Se le da mucho contexto para decirle, mira, necesitas ir a investigarlo a esta página, necesitas ir a sacarlo de este otro servicio y entonces lo descompones en tareas. Primero vas a hacer esto, luego vas a hacer esto otro y finalmente esto. Y al final, tú lo que terminas haciendo es supervisas los resultados más que hacerlos por ti mismo, ¿no? Entonces, es un poquito cambio de mentalidad entre cómo deberíamos de pedirle las cosas a la IA, dado que ahora quien lo va a hacer es la IA misma, no nosotros. Y aquí, otra vez, yo sé que probablemente a ustedes ya se los he dicho antes, pero es como si tú le pidieras a tu becario que haga todo un proceso desde el punto 1 hasta el punto 10, donde ya va y se lo envía a tu jefe. Tú al becario tienes que darle la instrucción dónde tiene que ir a investigar, en qué programa lo va a hacer, qué gráficas tiene que ver,
¿qué tipo de texto tiene que escribir? Bueno, pues esa misma idea de mandárselo al becario va a ser la idea que tú le vas a decir a Cloud Code. Ahora, ¿qué más necesitamos para poder empezar a meternos a eso? Bueno, pues para poder hacerlo vamos a tener que instalar Cloud Code, ¿ok? Aquí quiero que presten atención porque vienen tres maneras diferentes de hacerlo. Yo aquí lo que les recomiendo es no se compliquen, simplemente vamos a necesitar primero decir, ok, tengo Mac OS, es decir, tengo una computadora de Apple o tengo una computadora de Windows. Lo más fácil es que para los que tenemos computadora Mac o Linux o, ajá, lo hagamos con una instalación universal. Pueden hacerlo si ustedes ya tienen un poco más de em, experiencia con programación, ya han programado cosas directamente desde la terminal, pueden hacerlo directamente con este comando que es con Homebrew, que es un asistente de gestión de paquetes o de programas, o tiene su equivalente también Windows. Pero si queremos irnos a lo sencillito, que es lo que vamos a hacer todos en este video, en este recap que les voy a hacer, simplemente vamos a necesitar ejecutar este comando, ¿vale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, les voy a enseñar cómo abrir la terminal, que es donde vamos a ejecutar ese comando, ¿ok? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es desde nuestras computadoras, en este caso yo tengo una Mac, entonces lo que vamos a hacer es entrar a las apps. Si ustedes tienen una computadora Windows, lo que van a hacer es igual, desde el inicio, en búsqueda, vamos a escribir terminal y eso nos va a abrir una pantallita muy similar a esta. No se asusten, no le tengamos miedo a esta terminal. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ir a nuestras aplicaciones, vamos a escribir terminal. Para los que están trabajando desde una computadora Windows, vamos a abrir nuestro buscador y justamente desde el buscador vamos a escribir también terminal y vamos a abrirlo, lo cual nos va a dar una pantallita muy similar a la que les estoy mostrando justamente en pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es, estando en esa pantalla tal cual, sin movernos de ubicación, vamos a pegar el comando que les he dejado justamente en la descripción de este video y vamos a dejar que empiece a instalar todo. Esto va a tomar unos cuantos minutos, no se preocupen, es normal. Aquí está diciendo que está instalando todo lo relacionado con Cloud Code y con eso vamos a llegar al final de este primer día, ¿ok? Voy a darle aquí unos segunditos a que se termine de instalar. Aquí está. Dice que ya se instaló, que todo bien. Y para probar justamente que se ha instalado, vamos a escribir Claude, ¿ok? Si ustedes escriben la palabra Claude, les va a aparecer este mensaje como, oye, ¿estás seguro? ¿Vas a poder editar? ¿Vas a correr tu propio código? Y dice, sí, confío. Le dan enter y ya está. Ya se abrió esto. Ahora, normalmente la gente también me pregunta como, oye, Frida, ¿y luego cómo le hago para cerrarlo? ¿O cómo le hago para salirme? No te preocupes, no tienes que guardar nada, no tienes que cerrar nada. Ahorita, aquí en mi caso, se conectó automáticamente. Probablemente a ustedes les pida iniciar sesión. Entonces, si a ustedes les pide iniciar sesión, van a tener que loguearse con una cuenta de Cloud Code. Si no tienen una cuenta de Claude, les dejo el enlace para que también creen su cuenta. Y bueno, por lo pronto eso sería todo. Vamos a, este va a ser el primer reto del primer día, el poder instalar bien Cloud Code. De todas formas, ahí les dejo también el chat de WhatsApp con el enlace a la comunidad para que pongan sus dudas. Eh, Realmente debiera de ser simplemente así, pero si por alguna razón a ustedes les aparecen unas instrucciones diferentes o les sale algún mensaje raro, por favor, escríbanme vía la comunidad para que yo pueda solucionarles sus dudas. Solo no se asusten, es normal que parezca que acaba de salir de la Matrix, es parte de entender cómo funcionan estos nuevos sistemas, porque ahora nos estamos comunicando con la computadora literalmente en su lenguaje. Entonces,
no se va a romper nada, no si siguen ustedes las instrucciones que estamos aquí platicando, ¿vale? Entonces, pues espero les haya gustado esta primera sesión introductoria a lo que es los sistemas agénticos, lo que es Cloud Decode. Y bueno, nos estamos viendo el día de mañana para ahora sí empezar a meternos más a profundidad con esta herramienta, ¿vale? Entonces, nos vemos en el futuro. Bye bye.